NTC, la red independiente, presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, la Unión Patriótica fue exterminada por orden presidencial de Virgilio Barco, asegura el investigador y periodista Alberto Donadío. El presidente contrató a un espía israelí que le recomendó hacerlo. Esta es la fila de la vacunación contra el COVID-19. Los vacunables son 37 millones y habrá 20 millones de vacunas. Estados Unidos enjuiciará por sedición y por llamar a la insurrección a su presidente Donald Trump. Este policía está llamado a audiencia de imputación por la muerte de dos jóvenes hoy hace 4 meses. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica Reinaldo Rueda está cada vez más cerca de la selección Colombia después de que el presidente de la Federación de Chile confirmó que está todo arreglado para la salida del técnico colombiano. Alfredo Morelos llegó a 50 goles en la Liga de Escocia con el Rangers y atención porque todos los deportes en Colombia deberían evitar concentraciones y competencias menos el fútbol. Los hospitales de campaña como el que les vamos a mostrar aquí nos ayudan a recibir pacientes y no congestionar el sistema de urgencias. Aquí está. Esta es la imagen del día. La ampliación de capacidad hospitalaria de Bogotá para enfrentar el segundo pico de la pandemia, que hoy tiene el sistema de salud con una saturación del 2% y siguen llegando pacientes. Los hospitales de campaña de Bogotá están destinados a descongestionar los otros espacios de los centros de atención, que esta semana podría tener otras 40 unidades de cuidado intensivo, que se espera sean suficientes para atender a quienes contrajeron el virus en la Navidad y la primera parte de la temporada de vacaciones. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, Yo Soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. El genocidio político de la Unión Patriótica habría sido un crimen de Estado. Las pruebas de ello fueron presentadas hoy por el periodista investigador Alberto Donadío como columnista invitado al portal de los Danieles. Eduardo López Cúquer. Mónica, Donadío sostiene que Virgilio Barco en 1986 contrató a un espía israelí que le recomendó matar a todos los del partido y se ofreció para ello. Pero según las fuentes de Donadío, el ejército dijo que no, que ese era un trabajo que le correspondía. De acuerdo con la investigación adelantada por el periodista Alberto Donadío y publicada hoy en la página Los Danieles, el exterminio de militantes de la Unión Patriótica contó con la autorización del presidente Virgilio Barco Vargas, quien contrató a su amigo Rafi Eitan, un espía israelí, como asesor de seguridad nacional y en particular para acabar con la guerrilla. Barco informó que las conclusiones de Rafi Eitan aconsejaban eliminar a los miembros de la Unión Patriótica y que ofrecía encargarse de esa misión a cambio de un segundo contrato de honorarios. Una fuente cuyo nombre debo reservar me indicó que Barco no cuestionó la recomendación ni formuló objeciones éticas, morales, legales o políticas. En su relato, Donadío asegura que pocas personas en el gobierno Barco conocieron de los planes y recomendaciones del espía israelí. Entre ellos, el entonces ministro de Defensa, general Rafael Zamudio Molina, quien se opuso a la acción de extranjeros en el territorio nacional, pero no al plan de exterminio. En su concepto, debía ejecutarla el ejército y no un comando extranjero. Barco reculó y aceptó que así fuera. Las revelaciones del periodista investigador en su columna Virgilio Barco y el exterminio de la UP provocaron la reacción de los senadores Aida Abella e Iván Cepeda. La primera, ilesa de varios atentados en su contra, y el segundo, hijo de uno de los dirigentes asesinados en esa campaña de exterminio. Es la comprobación de que la violencia política en Colombia ha estado unida al poder. Como lo hemos denunciado por décadas, las víctimas de la Unión Patriótica, sí hubo un genocidio planificado desde las más altas esferas del Estado. De acuerdo con los dirigentes de izquierda, la publicación de Los Danieles se convierte en una nueva evidencia sobre los lazos del poder y la violencia política en nuestro país. Y ambos anunciaron acciones penales para que se esclarezca la verdad sobre estos hechos. Instauraré las acciones penales a las que haya lugar, puesto que lo que señala ese artículo es que el general Rafael Zamudio tenía pleno conocimiento y presuntamente participación en ese genocidio. No puede haber más impunidad y efectivamente llevaremos nuestras denuncias
a la Comisión Interamericana de la OEA nuevamente, pero también a la Corte Interamericana. Finalizando los años 80, en 2009 y a finales del año pasado, el Washington Post y el Espectador habían publicado artículos sobre la influencia del espía israelí Rafi Eitan en el gobierno colombiano, al tiempo que informaron sobre el carácter criminal de las operaciones de inteligencia que ejecutaba. Rafael Eitan, cuando fue contratado, hacía parte del servicio secreto israelí que se encargaba de robar secretos de inteligencia electrónica, pero ya era famoso por el secuestro de un criminal nazi en Argentina. El año pasado murió como una celebridad y hasta el jefe de Estado israelí lo lamentó. Rafael Rafi Eitan, quien fue considerado como uno de los espías israelíes más eficaces del mundo, murió el 23 de marzo de 2019 a los 92 años en medio del reconocimiento de personajes mundiales como el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Rafi fue uno de los héroes de los servicios de inteligencia del Estado de Israel en innumerables misiones en nombre de la seguridad de Israel. Este espía israelí se volvió popular porque fue quien lideró en 1960 el secuestro del nazi Adolf Eichmann, quien se encontraba escondido en Argentina. Aunque siempre quiso vivir bajo el anonimato, en 1985 el espía Eitan fue identificado como el enlace de Jonathan J. Pollard, un estadounidense que fue procesado por robar material secreto de Estados Unidos. En 1986, mientras era el presidente de la empresa Israel Chemicals, una de las compañías más grandes de ese país, comenzó la relación con el gobierno de Colombia de la época. Este artículo del Washington Post del 3 de septiembre de 1989 reveló que era el asesor del entonces presidente Virgilio Barco. La prensa israelí informó la semana pasada que el trabajo de los químicos es simplemente un empleo a tiempo parcial, lo que le ha dejado a Eitan suficiente tiempo libre para servir como asesor de seguridad nacional del presidente de Colombia, Virgilio Barco Vargas. Aunque este espía israelí fue considerado como uno de los mejores y hasta consultado por diferentes países e invitado para hablar sobre su experiencia como agente, la revelación del periodista Alberto Donadío muestra que Rafi Eitan, lejos de ser el asesor de seguridad nacional del presidente Virgilio Barco, fue uno de los responsables del exterminio de miles de miembros de la Unión Patriótica. La alcaldía de Bogotá abrió hoy 3 tiendas de campaña en los patios de 3 hospitales para atender la demanda de los contagiados en las festividades de Navidad. En estos se recibirá y diagnosticará a los pacientes para reducir la presión sobre otras áreas, pero ahora hace falta el personal que las atienda. Camilo Galán. Mónica, para este segundo pico, Bogotá tiene 2.323 camas de cuidados intensivos, pero con la ocupación actual solo hay libres 234, que la ciudad aumentaría con 40 unidades de cuidados intensivos que espera sean entregadas la próxima semana. Con el paso de las horas en Bogotá, las camas de cuidados intensivos para atender pacientes COVID se están agotando. De las 1.840 disponibles que registra Salud Data, 1.688 están ocupadas, lo que ha elevado el índice de ocupación al 91.7%. Hoy, durante un recorrido por el Hospital Simón Bolívar en el norte de Bogotá, se dio a conocer hospitales de campaña ubicados en predios aledaños a algunos hospitales de la ciudad, como parte de las medidas para afrontar la alerta roja. Los hospitales de campaña como el que les vamos a mostrar aquí nos ayudan a recibir pacientes, hacer el triage, hacer la referenciación y no congestionar el sistema de urgencias que tenemos dentro de los hospitales. Estos hospitales de campaña, similares a los que se desmontaron hace unos meses en Corferias cuando pasó el primer pico, están ubicados en 3 hospitales públicos de la ciudad: Simón Bolívar, Hospital de Engativá y Hospital de Kennedy. Lo que hacemos es instalar camas adicionales con los equipos, con la atención necesaria para poder atender a las personas y no congestionar urgencias, poder atender de la mejor manera a los pacientes. Pero estas expansiones requieren no solo equipos, sino talento humano. Se espera que la próxima semana más personal médico retome sus labores. Creemos, si Dios quiere, que para el día lunes en la noche o martes podemos estar casi que con un nivel
de recurso humano adecuado para mantener la expansión. Aunque con la escasez de medicamentos para pacientes UCI en medio de la visita al hospital, la alcaldesa Claudia López y el secretario de Salud Alejandro Gómez anunciaron la llegada de nuevos ventiladores y un equipamiento de laboratorio clínico para el procesamiento de PCR donado por Corea. Son 40 equipos de cuidado intensivo que deben estar en 1 o 2 semanas a más tardar. Las consecuencias de las festividades de fin de año ya se ven reflejadas en las cifras que a diario aumentan y que comparadas con el primer pico de la pandemia no son favorables. La primera alerta roja en pandemia que tuvo Bogotá fue a finales de julio. Según cifras de la Secretaría, de las 1.445 camas UCI con las que contaba para la época la ciudad, 1.334 estaban ocupadas. Para este segundo pico, Bogotá ya cuenta con 2.323 camas, de las cuales 2.089 están ocupadas. Es decir, que a falta de los contagios del año nuevo que se empezarán a conocer la próxima semana, la capital cuenta con 234 camas de cuidados intensivos. El ministro de Salud espera que la semana entrante pueda tener noticias de cuándo llegan las vacunas y en consecuencia cuándo se empieza a mover esta fila que ya tiene establecido el orden. Los primeros serán trabajadores de la salud de la primera línea y mayores de 80 años con otras morbilidades. Luego los mayores de 60 sin enfermedades y los trabajadores de salud de segunda y tercera línea. Posteriormente otros enfermos, los profesores, los militares y los policías. Luego los cuidadores y población en riesgo, incluidos los habitantes de calle, y posteriormente las personas sanas entre 16 y 60 años. Pero hasta hoy solo hay 20 millones de dosis y 37 millones de vacunables. De manera que para los de la penúltima y última etapa, la vacuna aún está en veremos. El gobierno nacional anunció en diciembre pasado que se habían comprado 20 millones de vacunas contra el COVID-19 y que la vacunación arrancaría en enero. En las primeras semanas del año 2021 estemos adelantando el proceso masivo de vacunación. Como hemos dicho extensamente, se iniciará a partir del mes de febrero, empezando con las poblaciones de mayor morbilidad y se extenderá, quiero ser muy claro, a lo largo del año 2021. El plan de vacunación tiene proyectado inyectar a 37.7 millones de personas, pero aún no se sabe cuándo comienza. Esperamos que ya sea en la próxima semana una fecha efectiva de llegada de los primeros biológicos. Estaremos dándole a conocer la fecha inicial del proceso de vacunación en el país. La vacunación arrancará entonces en pleno segundo pico de la pandemia, consecuencia de las reuniones de Navidad y vacaciones, con una duplicación de las cifras del mes pasado, aún en ciudades que no hacen parte de la mayor alerta. Mantenemos un estrés hospitalario, lo que ha obligado a tener planes alternativos en las unidades de urgencias, quienes se han visto saturadas noche a noche. En este momento contamos con un 73.5% de ocupación en las unidades de cuidado crítico. En esta ciudad, el alcalde, Carlos Mario Marín Correa, dio positivo para COVID-19 luego de someterse a una prueba rutinaria. Tiene síntomas leves y estará aislado en su casa. Hay diferentes ciudades que han venido experimentando picos más intensos y departamentos, entre ellos están los departamentos del Tolima, Nariño, norte de Santander, Risaralda. Es por esto que Caldas está recibiendo pacientes de otras regiones para atender este nuevo pico. Estamos recibiendo pacientes de todo el departamento y contamos lógicamente con los casos propios de la ciudad de Manizales. En este momento estamos incrementando la mortalidad. No obstante, el ministro considera que a nadie en este nuevo pico de la pandemia le va a faltar una cama en la UCI. Como lo vieron ustedes, no hay indígenas en el plan estratégico del gobierno, lo que significaría la exclusión de 3 millones de colombianos en la cuenta oficial. Por eso las comunidades étnicas le están pidiendo al gobierno que por lo menos les informe si serán incluidos. Gerardo Juní, directivo de la Organización Nacional Indígena de Colombia, UNIC, cuestionó que el gobierno ignore a las 12.000 comunidades ancestrales en su plan de vacunación contra el coronavirus. Desde el año pasado habíamos solicitado de manera encarecida una reunión con el señor ministro de Salud. Nunca quiso reunirse con la mesa permanente de concertación. Jumí señaló que el ministro de Salud, Fernando Ruiz, hasta la fecha no ha presentado a las organizaciones indígenas ni el cronograma de llegada de la vacuna ni la logística para llegar a los resguardos más apartados. El ministro siempre nos ha mandado funcionarios de mando medios que están más especializados en decir no a las propuestas indígenas. Y eso es un caso muy recurrente y caso que nosotros
denunciamos y rechazamos. Explicó que la falta de información sobre la vacuna está creando desconfianza en los 2.900.000 indígenas que viven en Colombia y que han enfrentado el COVID-19 con su medicina ancestral. Hay pueblos que van a decir que no interesa aplicarse la vacuna y esta posición debe ser respetada por el gobierno. En el Amazonas, donde persiste el mayor contagio en las comunidades indígenas, tampoco saben de la vacuna y temen que el gobierno desconozca sus tradiciones, en caso que ésta llegue a su territorio. El cuerpo es un territorio sagrado también que debe ser respetado, y frente a ese conocimiento tradicional pues es necesario que se le explique un poco a las comunidades indígenas cómo va a funcionar o de qué consta esta vacuna, cómo va a actuar dentro del cuerpo de las personas. Los 64 pueblos indígenas del Amazonas, concentrados especialmente en Tarapacá, La Pedrera y Puerto Santander, esperan que sean priorizados por el gobierno a la hora de una vacunación. Porque si no se concerta o no se dialoga, la entrada a estos territorios va a ser muy difícil. Aún así, los indígenas confían en que el gobierno se siente con ellos este mes para hablar de la vacuna. El Congreso de Estados Unidos se debate entre la promoción del juicio de sedición a Donald Trump, que implica alargar su vida política, o darle paso a la agenda legislativa de Joe Biden. El hecho es que, por el momento, 2 republicanos que lo identifican como promotor de los disturbios del miércoles han dado su voto condenatorio por adelantado. El impeachment en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue tomando fuerza y sería presentado este lunes para que sea votado en la Cámara de Representantes el próximo martes. Uno de los congresistas que lidera esta iniciativa, el representante Ted Lieu, aseguró que ya son más de 200 legisladores los que apoyan la destitución de Trump. Le pedimos al presidente que haga lo correcto y renuncie. De lo contrario, Trump pasará a la historia como el único presidente destituido 2 veces por 2 congresos. Sin embargo, el portavoz del Partido Demócrata de la Cámara de Representantes, James Clyburn, dijo al New York Times que se ha planteado la posibilidad de que se aplace el juicio político en contra de Trump para no dificultar la agenda legislativa del presidente electo Joe Biden. Según Clyburn, la vocera de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, estaría considerando retrasar el documento del impeachment al Senado hasta que el presidente Biden cumpla los 100 primeros días. Según varios medios de comunicación, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, no descartaría apoyar el impeachment en contra de Trump por incitar a la insurrección. Mientras tanto, más congresistas republicanos, partido del presidente Trump, han quitado su apoyo y le han pedido que renuncie. Un joven del sur de Bogotá que concluyó que la economía naranja era un cuento chino, atacado en redes sociales, terminó con un trino desacertado que la Fiscalía considera hoy una instigación real a matar al presidente. El trinador, que antes tenía 100 seguidores, está al borde de un juicio penal. Las palabras fueron exactas, pues en comillas, como que ojalá mataran a ese cerdo. Esas fueron las palabras que Diego Carrillo, un joven de 23 años, trabajador independiente, habitante del sur de Bogotá, escribió en 2018 en su cuenta de Twitter, que en ese momento tenía menos de 100 seguidores. Aunque no mencionó directamente al presidente Iván Duque, sus palabras se dieron en medio de críticas que hacía desde su conocimiento del tema sobre la economía naranja. Pues no sé mucho, pero he leído algo de que no se en los lugares en los países donde se ha implementado, pues no ha funcionado realmente. Aunque desde el principio ha reconocido que cometió un error por el nivel de sus palabras, la Fiscalía y abogados delegados por el presidente iniciaron un proceso penal en su contra. El próximo martes sería imputado por instigación a delinquir y se solicitará medida de aseguramiento, por lo que podría ir hasta 6 años a la cárcel. El hecho le ha generado un drama personal y familiar. En ese tiempo no pensaba pues que iban a tener tantas repercusiones negativas realmente en mi vida desde ahí hasta ahora, ¿ya? Porque pues, no sé, de pronto obviamente no les interesa, pero pues no solo pues familiares, sino a veces que como económicas y ¿me entiendes? Entonces no sabía pues el tamaño de lo que iba a tomar esa, entre comillas, simple frase, ¿sí? Entonces obviamente me arrepiento porque de pronto no fue la palabra. Para su apoderado, Augusto Campo, quien ha llevado grandes procesos penales, este es un caso claro donde se trata de instrumentalizar la acción penal en contra de quienes piensan diferente.
no se deja de lado el hecho de que haya sido sí ligero el trino, pero de ahí a desplegar toda una actividad judicial para privar de la libertad a una persona que opina a través de las redes de manera distinta, algo agresivo, algo diferente, me parece absurdo. Para el abogado es absurdo además que grandes procesos, entre ellos la llamada ñeñe política, duerman en la Fiscalía y que este sí sea tratado con prioridad. La Fiscalía redactó las resoluciones de acusación contra 3 policías, los que hoy hace 4 meses se dedicaron a disparar contra quienes protestaban por el asesinato de Javier Ordóñez, pero lo hizo sin siquiera entrevistar a los familiares de las víctimas. Víctor Ballestas. Mónica, uno de los que está llamado a imputación por la muerte de 2 jóvenes del barrio Verbenal, a quien los videos muestran disparando a la loca. Pero las víctimas están preocupadas por la impunidad para los casos menos visibles. Han pasado 4 meses desde que uniformados de la policía masacraron a 13 personas en Bogotá y Soacha entre el 9 y 10 de septiembre del 2020 y hasta el momento, aunque hay 77 investigaciones disciplinarias y penales en curso, no hay un solo detenido. La acaban de golpear en la cabeza con una atordidora. Sin embargo, esta semana la Fiscalía anunció a los medios de comunicación que por los asesinatos de Andrés Felipe Rodríguez, Haider Fonseca, Angie Paola Vaquero y Germán Puentes, atacados en Usaquén y Suba, serán imputados 3 policías por el delito de homicidio. A Andrés Felipe y a Haider los habría asesinado este mismo uniformado al que se le ve disparar indiscriminadamente contra los jóvenes que protestaban esa noche frente al CAI Verbenal. Lo extraño para los familiares de las víctimas es que ni ellos ni sus apoderados tienen dato alguno de la supuesta imputación que se realizaría el próximo lunes 18 de enero. Fue muy triste y lamentable ver que la Fiscalía no nos hace partícipes de las decisiones que toman. Desde la Fundación Sergio Urrego, Temblores ONG y el Grupo de Incidencia de Acción Social del Consultorio Jurídico de la Universidad de los Andes rechazamos esta forma de actuar de la Fiscalía General de la Nación. Contrario a lo que manifiesta la Fiscalía sobre los avances en las investigaciones, señalan que el proceso ha sido lento y en algunos casos se han sentido revictimizados. Hay incluso casos que se piensan, creo que archivar, porque no hay mucha información, que me parece gravísimo, porque si nos damos cuenta fue una masacre, fue algo muy organizado. Noticias 1 conoció que, a pesar de las investigaciones que se adelantan, uno de los patrulleros que participó en la masacre de Verbenal, donde murieron 3 personas, fue ascendido, situación que las familias tomaron como una burla por parte de la institución. Ascienden a los policías o que siguen los mismos policías rotando de cuadrantes entre Verbenal, Codito y en general en la UPZ 9 y la 11. Entonces siguen las situaciones de corrupción con la policía y eso para nosotros ha sido un poco difícil. Empieza el concubinato de las bandas de narcotráfico con la policía. Entonces, muy puntualmente me dirijo a ellos en que la corrupción sigue y que los policías lo pasan del Codito al Verbenal a San Cristóbal y es un círculo vicioso que lo rotan, pero realmente sigue ahí la mafia y sigue ahí ese abuso de poder. Noticias 1 consultó a la Fiscalía sobre la situación que denuncian las familias víctimas del 9 y 10 de septiembre. Señalaron extraoficialmente que todo se ha hecho con total hermetismo porque las filtraciones de información en otros casos le han generado daño al proceso. La Fiscalía no dio con el paradero del feminicida que escapó luego de asesinar a su esposa el pasado 14 de diciembre. Él mismo, presionado por las publicaciones en redes sociales de los familiares de su víctima, se entregó, pero no ratificó la confesión que había hecho a sus allegados. El pasado 13 de diciembre, Noticias 1 denunció el asesinato de Johanna Ariza a manos de su marido Carlos Ardila Escamilla. Tras 35 días prófugo de la justicia, este pasado 4 de enero, el denunciado feminicida se entregó a las autoridades. El 1 de diciembre, luego de que ella le dijera que quería separarse, él la asesinó disparándole en la cabeza y en el pecho. En ese entonces, su hija Karen Ardila pedía ayuda para encontrar a su padre, que se había fugado luego de cometer el crimen. En todos los departamentos de Colombia, que por favor esta búsqueda no se acabe. Mi padre tiene que aparecer, Carlos Ardila Escamilla tiene que aparecer porque él mató a Johanna Ariza.
Ese día, Carlos Ardila, antes de fugarse, le confiesa a su hermana que él la había asesinado. Desde ese día, la familia empieza a movilizarse para encontrarlo. Hicieron panfletos, publicaciones en redes y marchas a nombres de Johanna. Las autoridades ofrecían 10 millones de pesos como recompensa. Este lunes, Carlos Ardila se presentó ante las autoridades en Puente Nacional, en Santander, y se entregó. Ya se realizó la primera audiencia y ahí se le imputaron los cargos de feminicidio agravado y porte ilegal de armas, a los cuales él no aceptó los cargos. Pero sí aceptó que él la había asesinado, pero que solamente fue a causa de los celos. Carlos Ardila fue enviado a la cárcel mientras continúa el proceso judicial. Sí, estamos muy interesados en que la Fiscalía sea muy ejemplar en el castigo que se le dé a una persona que no midió sus actos, que acabó con la vida de su familia, con la tranquilidad, la paz y la felicidad de sus propios hijos. Por la gravedad del delito, el acusado podría pagar entre 25 y 50 años de cárcel. Bogotá está entre las ciudades más vigiladas del hemisferio, lo que indican los indicadores. En el mundo ya hay 1.000 millones de cámaras de circuito cerrado vigilando a 7.700 millones de personas. En este continente, las ciudades más vigiladas son Guadalajara, Buenos Aires, México Ciudad, Nueva York y Bogotá. Esto indica que todo lo que hagamos queda grabado. Esto es lo que indican los indicadores. El joven que resultó herido en el ataque armado de la policía contra los operarios del transporte irregular del barrio El Codito de Bogotá murió en Navidad. Sus padres creen que el policía que le disparó sigue prestando servicio en el barrio y espera que algún día la policía le pueda responder sobre el curso de la investigación. Que supuestamente esos señores están para cuidarnos y que de un momento a otro le digan a usted que es que a su sobrino está muriéndose en un hospital porque un señor de esos no supo cómo hacer un procedimiento, eso es algo que le da una impotencia. Hayden Gordillo es tío de Omar Alejandro Morales, el menor de 16 años que el pasado 18 de diciembre en un supuesto operativo contra el transporte ilegal en el barrio El Codito recibió un disparo en la cabeza que le propinó un uniformado de la policía. Frijolito, como era conocido Omar Alejandro en el barrio, ingresó a la clínica el 18 de diciembre, pero por la gravedad de la herida murió el pasado 26 de diciembre. Nosotros lo que queremos es que haya justicia, que por favor ese señor pague y lo pague con cárcel. Sebastián Montañez es otro de los jóvenes heridos con arma de fuego accionada por el mismo policía que acabó con la vida de Omar. Ellos iban juntos en el carro. Y la policía tenía como esa costumbre de que lo cogen a uno, lo bajan del carro, lo esposan y se llevan el carro. Un mismo policía prende el carro y se lo llevan. Ese día, Sebastián no estuvo dispuesto a entregar el vehículo con el que trabajaba a diario. Un policía se alteró, comenzó a echar disparos al aire y yo emprendí la vía. En eso yo me dirigí hacia acá, hacia mi casa, para guardar el carro. Pero la moto fue más rápida. Y en esas, él comenzó otra vez a disparar. Y en uno de esos fue cuando le pegó el tiro a mi compañero Frijolito. Sebastián tenía un disparo, pero la adrenalina del momento impidió que sintiera dolor. Pues yo no lo sentí. Yo pensé que el tiro se lo habían pegado al motor, porque eso se puso muy caliente. Yo dije, me dispararon, fue cuando metí la mano a la espalda y me la vi llena de sangre. La bala entró por la espalda y le perforó la vejiga y el colon. Por la emergencia sanitaria, se recupera en casa. No hemos sabido por parte de la policía cuál fue el policía que le disparó a Sebastián, por más que ya hemos puesto la denuncia en la fiscalía, pero hay rumores que nos dicen que el policía sigue activo acá en el barrio El Codito. La próxima semana se cumple un mes de los hechos en los que Omar perdió la vida y aún no se conoce el responsable, que también tiene a Sebastián tirado en una cama. Ya regresamos con el paso de tortuga que el gobierno impuso a los trámites de tierras. Este es Noticias 1, la red independiente. Una madre de Cali lleva una semana buscando a su hijo en Pasto. Él prestaba el servicio militar y en el cuartel le dicen, pero no le han demostrado que él se escapó.
Wilder Ramírez López, de 22 años, ya había cumplido el tiempo de su servicio militar obligatorio, pero en medio de la pandemia el gobierno amplió 3 meses más esta disposición y por ello aún estaba bajo la responsabilidad del Batallón de Instrucción de Entrenamiento y Reentrenamiento número 23 con sede en Pasto. Desde el 30 de diciembre no tenemos información de él. A mí nunca el ejército me llamó a decirme que el muchacho, que mi hijo se había volado del ejército. Wilder hablaba con su novia todos los días, pero ni el 30 ni el 31 de diciembre la llamó, por lo que Beatriz, su mamá, decidió comunicarse directamente con sus superiores y ahí fue cuando le dijeron a ella 2 cosas: que su hijo se había escapado del batallón vestido de civil y que era un consumidor de drogas. El ejército no me da ninguna respuesta, solo me dicen que él tenía problemas de drogadicción. Lo he buscado por olla, lo he buscado por todas partes. Lleva una semana recorriendo las calles de Pasto, tocando puertas, empapelando postes, visitando hospitales y medicina legal, pero nadie le da razón de Wilder. Yo en todo, ya viajé a Pasto, estoy acá desde el 6 de diciembre, desde el 6 de enero, tocando puertas. Yo he hecho lo imposible, he abierto 1000 puertas, pero siento que todas me las cierran. Hay muchas dudas, muchas preguntas que no me dan respuesta. Beatriz ha solicitado acceso a cámaras para corroborar cómo pudo su hijo burlar la alta seguridad del batallón, pero ha sido imposible saberlo. Que me muestren cámaras, ellos me dicen que no hay cámaras allá, que me demuestren que él sí salió de allá. Consultado el ejército, este aseguró mediante un comunicado que las labores de búsqueda se han adelantado con colaboración del Gaula Nariño y que está listo el proceso para sancionar al soldado por evadir el servicio militar. Este comando dio inicio a la indagación disciplinaria interna conforme los parámetros establecidos en la Ley 1862 del 2017. Si usted reconoce o ha visto a Wilder Ramírez, comuníquese con el número 301-423-9000. El trámite de adjudicación de un baldío a un campesino sin tierra tardaba 14 meses en el anterior gobierno, pero en este se alargó la espera a 60 meses. La Contraloría y la Procuraduría llamaron la atención por la tardanza del gobierno para atender el tema que se considera vital para la paz en el agro. La gestión de baldíos en procesos agrarios y de adjudicación que adelanta la Agencia Nacional de Tierras es deficiente, según una auditoría de la Contraloría General de la República, la entidad. Se colige una débil intervención de la ANT desde su misionalidad de administrarlos, particularmente dados los tiempos en que se demoran para su definición, que va en contravía del necesario ordenamiento jurídico del territorio rural y acceso a tierras. El documento resalta que, si bien la Agencia Nacional de Tierras cuenta con los procedimientos conforme a la normatividad vigente para la ejecución de planes con los baldíos, estos no se cumplen a cabalidad. Se evidencia que la entidad no cumple en todos ellos con los tiempos establecidos en el procedimiento, evidenciándose que existe falta de claridad de los responsables en el momento de la ejecución de sus acciones, conllevando a demoras y errores de forma y de fondo en la adjudicación. La Procuraduría coincide con el ente de control y señala además que las falencias se agudizan por la falta de información e inventario de los baldíos. No tener un buen manejo de la información, dadas las fallas que hubo en la liquidación del INCODER, presentan grandes vacíos y grandes falencias en el manejo de unos archivos que aparecen en cajas, arrumados. De acuerdo con el Ministerio Público, la falta de apoyo del Gobierno Nacional a la entidad no le permite a la Agencia Nacional de Tierras ser más eficiente. Encontramos una entidad que no ha sido modernizada, que no se le ha dado el respaldo presupuestal y administrativo que requiere tan importante agencia. La Procuraduría y la Contraloría concluyen que la Agencia Nacional de Tierras debe hacer un mayor esfuerzo en la adjudicación de nuevos baldíos y la recuperación de otros inventariados y alinderados. Las víctimas del conflicto que residen en Bogotá tienen la posibilidad de que la ciudad pague sus estudios superiores. Estos necesitan documentar su situación y llenar la aplicación que ya está disponible. La Secretaría de Educación de Bogotá hizo público la oportunidad para que víctimas del conflicto puedan cursar estudios superiores en la capital del país. Esta convocatoria está dirigida a jóvenes incluidos en el Registro Único de Víctimas que ya estén cursando una carrera, un técnico o un tecnólogo o que estén admitidos en una institución educativa. Los requisitos para poder adquirir una de estas becas son ser ciudadano colombiano, no tener apoyo económico de otra entidad,
no tener un título universitario, estar registrado en el Registro Único de Víctimas o ser reconocido en sentencias de restitución de tierras, justicia y paz o la JEP. También deberá haber presentado la prueba Saber 11 y tener correo electrónico propio. Los jóvenes que sean escogidos tendrán una ayuda económica de 10 salarios mínimos para la matrícula de cada semestre, además de un subsidio de sostenimiento de 1.5 salarios mínimos. Quienes no sean seleccionados para este 2021-1 podrán seguir presentándose en las siguientes convocatorias. Hoy es el último día para postularse y ser seleccionado para el primer semestre del año. Para poder hacer la inscripción se debe ingresar a la página web de la Secretaría de Educación de Bogotá y llenar el formulario. El registro masivo de usuarios en otras plataformas de mensajería se disparó luego de que se conocieran las nuevas reglas de la aplicación WhatsApp que convierten en potencialmente públicos todos los mensajes privados que circulan en ella. Las nuevas aplicaciones de mensajería masiva como Telegram están recibiendo miles de descargas nuevas. Esto es causado por la nueva política de privacidad de WhatsApp, la aplicación de mensajería con más de 2.000 millones de usuarios. WhatsApp notificó este principio de año que a partir del próximo 8 de febrero los términos de servicios y políticas de privacidad cambiarán. ¿Pero qué significa esto? Que la plataforma podrá tener acceso a la información que se mueva a través de WhatsApp, como los contactos, el número de teléfono, la información del perfil, como la descripción y la foto. También podrán rastrear las compras que se realicen a través de la aplicación y tendrán acceso al tiempo, la frecuencia y la duración de las interacciones y con qué interactúan más sus usuarios. Esto se hace para poder compartir con otras aplicaciones como Facebook una mejor experiencia para ofrecer a los usuarios al conocer más sus gustos y detalles. Simplemente tienes que entrar a Telegram. Muchos usuarios no están de acuerdo con esta nueva actualización y han decidido no aceptar las condiciones. Si no las aceptan, a partir del 8 de febrero ya no tendrán acceso a la aplicación y deberán emigrar a otra. Aunque el miedo al virus no dejó salir a los niños a jugar en la nieve, una mascota lo hizo como ellos para recordarles cómo se hace. Nos vemos en las redes sociales y mañana lunes a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche. Véanos en los cableoperadores DirecTV, Claro, Movistar, Tigo Une, HBTV